Amén. Que Dios nos bendiga. Bueno, ya sin más, vamos a entrar al Evangelio de Juan. Hablamos con la iglesia la semana pasada que vamos a comenzar una serie de predicaciones en base al Evangelio de Juan, ¿sí? Y vamos a ir viendo a lo largo del Evangelio qué es lo que la palabra nos habla acerca de Jesús, ¿sí? El Evangelio de Juan evidentemente habla sobre Jesús, ¿sí? Y es para muchos uno de los evangelios más, bueno, de los cuatro, el más hermoso, el más bonito, el más lindo. Para muchos es el libro favorito de toda la Biblia. Y sin lugar a dudas es un evangelio muy especial, distinto, muy distinto al resto de los otros tres evangelios. De hecho, cuando se estudian los evangelios, se estudian los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, como uno solo. Se llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque ven lo mismo, tratan temas muy similares. Y se estudia aparte el evangelio de Juan, porque toca temas muy distintos. De hecho, eventos muy importantes en la vida de Jesús, que son retratados en los otros tres evangelios, Juan no los toca, no los menciona absolutamente nada. Por ejemplo, toda la agonía en el Getsemaní, Juan no está. Acontecimientos o las expulsiones de los demonios, o el sermón del monte, o algunas de las parábolas de Jesús, Juan no las toca. Pero, ¿qué vemos en Juan? Algo muy distinto de lo que vemos en los otros evangelios, que los otros evangelios tratan sobre lo que Jesús hizo, mucho sobre eso, sobre todas las enseñanzas de Jesús, sobre todas las obras de Jesús. Sin embargo, en Juan vamos a ver algo distinto. No se trata de lo que Jesús hizo, sino de quién es Jesús. Por eso, cuando alguien se convierte a la fe, o cuando uno busca material para estudiar la Biblia y comenzar, la gran mayoría de los materiales tratan sobre el Evangelio de Juan. Parten allí. Si quieres comenzar a leer la Biblia, parte por Juan. Si quieres comenzar a estudiar la Biblia, comienza por Juan. Son la mayoría de los consejos. ¿Por qué? Porque Juan trata sobre quién es Jesús, ¿sí? De hecho, vemos algo particular. En el libro de Juan vemos que 7 veces Jesús dice yo soy. 7 veces. O sea que revela quién es Jesús. Y vamos a ir viendo sobre eso. Y al respecto vamos a estudiar hoy los primeros 5 versículos de Juan. ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre? ¿Es Dios? ¿Es verdad? ¿Es un fraude? ¿La Trinidad o solo Jesús? Vamos a ir viendo qué nos dice Juan sobre Jesús, porque una particularidad también es que cuando nosotros leemos los tres evangelios, vemos que se nos relata o la genealogía de Jesús o el nacimiento de Jesús, ¿sí? Tratan sobre aquel niño que nace. Juan no trata sobre eso. No trata. ¿Qué nos dice? En el principio era el verbo, o era la palabra. No trata sobre la infancia de Jesús, sobre su nacimiento, sino vamos a ir viendo algo más profundo, porque trata sobre quién es Jesús, ¿sí? ¿Sabe quién es Jesús? ¿Conoce a Jesús? ¿Conocemos al Dios a quien servimos? Es una necesidad el conocer a nuestro Dios. Cantábamos al principio, aquel que hizo las aguas, el cielo y la tierra, aquel que no nos dejó caer, sino que extendió su mano y nos salvó. Cantábamos anteriormente, aquel que es nuestra necesidad. ¿Lo conocemos? ¿Conocemos? ¿Sabemos qué dice la Biblia acerca de este Jesús? Porque el mundo tiene muchas opiniones de Jesús. Y Jesús incluso le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro, una revelación divina: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y eso es fundamental, ¿sí? Vamos a ir estudiando. Vamos a leer primero los 5 primeros versículos y luego vamos a ir avanzando. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él.
La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Amén. En el principio la palabra ya existía. ¿Qué nos dice Juan sobre Jesús? Ahora, uno asume que está hablando de Jesús, pero en los primeros versículos no menciona a Jesús. Es sino hasta el versículo 14 que Juan, que se lo vamos a ver el próximo domingo, que Juan dice, y el verbo o la palabra se hizo carne. Y ahí uno dice, y luego aparece Juan el Bautista que da testimonio sobre él, y aparece Jesús. Y ahí uno dice, sobre Jesús se está hablando, ¿sí? Pero en los primeros versículos no aparece la palabra Jesús, sino hasta después avanzado entendemos que se refiere a Jesús. ¿Y qué nos dice? En el principio, mientras vayamos estudiando, recuerde los primeros versículos del Génesis. ¿Cómo parte la Biblia con el libro de Génesis? ¿Cómo parte el libro de Génesis? En el principio creó Dios. Lo que hace Juan en estos primeros versículos, y esto debemos tenerlo muy claro, es que Juan nos está llevando constantemente al Génesis, constantemente. Y cuando dice en el principio, no solo está conectando a su evangelio con el Génesis, sino que está conectando a Jesús con aquel Dios que creó todas las cosas en el principio. Eso es lo que está haciendo Juan acá. Nos está diciendo que aquella palabra, aquel verbo, ya existía antes de todo. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, antes de la energía, antes de todo, el verbo, la palabra, ya existía. Esto es bien particular, porque Juan nos está diciendo que aquella palabra es eterna. Siempre ha existido, nunca ha comenzado, nunca va a terminar, siempre ha sido, ¿sí? ¿Y qué es lo particular de esto? Que hay un solo ser que es eterno, y ese es Dios, ¿sí? Esto para un judío era una señal de alerta, porque lo que está diciéndole Juan es que esta palabra ya es eterna, y el único eterno es Dios, ¿sí? Sin embargo, vamos a ir viendo un poquito más adelante que no había tanto problema para un judío que Juan dijera esto, y ya vamos a ver por qué. Antes de continuar, ¿por qué Juan decide comenzar de esta manera? ¿Por qué Juan decide comenzar su evangelio con estos versículos? Y no como Lucas o Marcos o Mateo contando el nacimiento de Jesús. Tal vez otra perspectiva del anunciamiento del ángel a María, o tal vez otra perspectiva de la infancia de Jesús. ¿Por qué Juan no comenzó así y decidió comenzar de esta manera? Y para eso tenemos que entender el propósito de todo el evangelio de Juan. Y qué bueno que él escribió el propósito, porque eso nos deja muy claro el asunto. Juan, capítulo 20, el mismo evangelio, versículo 31, dice así: pero estas cosas, ¿qué cosas? Todo su evangelio, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. O sea que Juan tiene tres propósitos, ¿sí? Quiere que al leer su evangelio, nosotros, ¿qué cosa? Creamos que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías prometido, el Mesías que todo el Antiguo Testamento habló. Juan lo que quiere es que creamos que Jesús es ese Mesías, es ese Cristo, ese Salvador. Además, que creamos que Él es el Hijo de Dios. Ese es un título divino. Quiere que creamos que Jesús es Dios. Y además, quiere que creamos en Jesús, porque esa es la única manera de tener vida. Esos son los propósitos de Juan. Entonces, ¿por qué Juan decidió comenzar de esta manera? En el principio la palabra ya existía, y todo lo que continúa diciendo, porque esta es la manera en la que Juan está expresando que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es la verdad. Y qué particular que en sus primeros 5 versículos Juan demuestra la divinidad de Jesús, Juan demuestra el poder salvador de Jesús,
y Juan demuestra que Jesús es la vida. Eso lo hace en sus primeros versículos y lo hace a lo largo de todo el libro, ¿sí? Ese es el propósito que cruza cada uno de las secciones del Evangelio, ¿sí? Pero en este primer versículo todavía hay otro detalle. Dice, en el principio la palabra. ¿Quién es la palabra? Ya sabemos que es Jesús, pero ¿por qué no dijo Jesús? Hubiese sido más claro para todos, ¿sí? El punto es que debemos entender a quién le está hablando Juan. ¿A quién le está hablando a Juan? ¿A la comunidad de la iglesia Camino al Cielo en Renca en el año 2023, un domingo 5 de marzo a las 11:37 de la mañana? No, Juan no piensa en nosotros, ¿sí? Claramente no está pensando en nosotros. Juan tiene dos audiencias, una audiencia judía y una audiencia griega. Y la palabra que ocupó Juan es que la palabra es inspirada por Dios. Significa que Dios guió y dirigió el proceso. Y dirigió de una manera muy providencial a Juan. Hay personas que dicen del Evangelio de Juan, es tan sencillo el Evangelio de Juan que es como un niño jugando en un charco de agua. Pero es tan profundo que un elefante pudiese nadar en él. Eso dicen del Evangelio de Juan, porque es sencillo, pero tiene una profundidad gigantesca. La palabra, esta versión, la NTV, dice la palabra. La versión Reina Valera 1960 dice el verbo. Pero la palabra griega que ocupa Juan es logos. Esa palabra era muy conocida para griegos y judíos. Para el judío, la palabra de Dios era sinónimo de Dios mismo, ¿sí? Era Dios mismo presente hablándole a su pueblo. De hecho, se le conoce como el pueblo del libro, de la palabra. ¿Por qué? Porque constantemente vemos en el Antiguo Testamento, Dios dice, palabra de Jehová, esta es la voz del Señor. O todos los mensajes partían indicando y aclarando que esa era palabra de Dios. De manera que para el judío, el concepto de palabra invocaba no solamente palabras como letras ordenadas con un sentido, sino que la palabra al judío le recordaba la realidad suprema de Dios, ¿sí? Esa palabra logos para el judío era profunda. Para el griego, la palabra logos no significaba solamente la verdad, como 2 más 2 es 4. ¿Eso es una verdad? Sí, pero para el griego la verdad no era solamente eso, como un hecho comprobable. Para el griego, el logos era el motor principal de toda la vida, era el principio de todo lo que existe. De manera que Juan, al ocupar la palabra logos, está yendo a lo profundo tanto al judío como al griego, ¿sí? Por eso no ocupa Jesús, sino que ocupa el término palabra, verbo o logos, ¿sí? Seguimos en el versículo 1. Todavía hay harta riqueza. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo que Juan está diciendo acá es algo que explotaría la mente de cualquier judío, ¿sí? Para un griego no había problema. ¿Por qué? Porque el griego veía un panteón lleno de dioses, muchos. No había problema para el griego en creer en un Dios más, ¿sí? De hecho, en una oportunidad Pablo va a predicar y hay un panteón, y hay un espacio vacío, hay muchos dioses, estatuas, y hay un espacio vacío que dice, para el Dios no conocido. Los griegos no tenían problemas con aceptar y aceptar dioses. Pero el judío tenía aquí grabada en su mente lo que se conoce como la Shema, que es la palabra en Deuteronomio. Oye Israel, tu Dios uno solo es. No hay otro Dios fuera de mí que pueda salvar, ¿sí? Entonces, lo que Juan está diciendo acá es algo muy alarmante para el judío, porque Juan está diciendo la palabra estaba con Dios, o sea, separado. El con significa que no son lo mismo, sino que estaba junto a alguien distinto de él. La palabra con indica eso. Dos juntos, pero distintos, ¿sí? Yo estoy con alguien. No significa que somos uno, sino que somos dos personas juntas. La palabra estaba con Dios, para eso no había problema, ¿sí? El judío, bien, sí, se pasa. Pero aquí Juan dice, la palabra era Dios. Esto era una alarma para el judío, pero para nosotros es una revelación
tremenda. Lo que Juan está hablando acá es acerca de la Trinidad. Está diciendo que este verbo, este logos, esta verdad suprema, el motor de todo, no solo es Dios, que eso ya es algo poderoso, sino que además es una persona distinta de Dios, pero al mismo tiempo es Dios, ¿sí? Son dos, pero al mismo tiempo son uno. Esta palabra, ni siquiera este es el primer versículo, esta es una parte del versículo. Este versículo desarticula lo que creen testigos de Jehová, mormones, adventistas, unitarios o modalistas. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, ¿sí? Creen que es un ser creado, creen que es el arcángel Miguel, al igual que los adventistas. Los adventistas creen que es Dios, pero creen que es un Dios, ¿sí? Y creen que el arcángel Miguel es Jesús. La Biblia jamás aclara eso. Pero el problema de los testigos de Jehová es que manipulan este versículo que acabamos de leer. En la Biblia de los testigos de Jehová dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Le agregan el término un, o sea, era uno de varios dioses. Eso dicen los testigos de Jehová. Es una traducción muy sucia. ¿Por qué? Porque no hay ningún erudito serio que apruebe esa traducción. Solo ellos, literalmente hablando, solo ellos traducen así. En toda la historia de la iglesia no se ha encontrado ningún texto manuscrito que traduzca así ese pasaje. Ellos, de manera muy sucia, lo han traducido así. Y es un error, porque Jesús no es un Dios. Jesús es Dios. Lo dice Juan el escritor, lo dice Juan el Bautista y lo dicen muchos testigos a lo largo de todo el Evangelio. ¿Por qué Juan lo dejan claro? Porque su propósito es que creamos que Él es el Hijo de Dios. Entonces, para Juan no sirve el hecho de que escriba es un Dios. ¿Qué creen los mormones? Los mormones también creen que Jesús es un Dios y que así como nosotros, Él llegó a convertirse en Dios. Y que así como Él, nosotros también podemos llegar a convertirnos en Dios y a reinar un planeta. Eso es lo que creen los mormones, ¿sí? Que Jesús llegó a convertirse en Dios. Y los unitarios dicen que el Padre, que el Espíritu y que el Hijo son Jesús. Y también se les llama modalistas, porque ellos dicen que el Padre es Jesús, pero es una manera en la que Jesús se presenta. El Espíritu Santo es Jesús, pero es una manera, es un modo en el que Jesús se manifiesta. Por eso se les llama también modalistas, porque ven al Padre, Hijo y Espíritu como modos de Dios. Es una persona, así como yo soy papá, yo soy hijo, yo soy hermano, pero son modos en los que yo me relaciono. Pero soy yo, eso dicen ellos. Sin embargo, Juan es tremendamente claro. La palabra estaba con Dios, era distinta de Él. Y la palabra era Dios, al mismo tiempo eran uno solo. Juan no deja lugar a dudas, ¿sí? No comenzó a existir en la encarnación Jesús. Él ya era Dios. No como los mormones, Él se transformó en un Dios. No, Él era Dios en la eternidad, ¿sí? No como otras que dicen que comenzó a existir en la encarnación. No, Él siempre ha existido como Dios, nos está diciendo Juan. Siempre ha sido Dios Jesús. Y siempre ha estado con Dios. Y siempre la Trinidad en unidad ha sido Dios, ¿sí? El versículo 2 vuelve a repetir que Jesús es Dios. Y el versículo 3 nos dice: Dios creó todas las cosas. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. ¿Se acuerdan de lo que les decía hace un momento? Juan, ¿hacia dónde nos quiere dirigir constantemente? Al Génesis. Y aquí que vemos, en el principio estaba el verbo. Y este verbo, así como en el principio Dios creó todas las cosas, este verbo fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas, ¿sí? Ahora, esto es bien particular, porque al entender esto por medio de Juan, la escena del Génesis
toma un color mucho más lindo, mucho más profundo. ¿Por qué? Porque dice, Génesis, en el principio creó Dios todas las cosas, ¿verdad? Y dice, y dijo Dios que se haga la luz. Dios el Padre habló. Pero ¿quién fue el que hizo? Jesús. Ahí está el Hijo. ¿Y qué nos dice el mismo Génesis? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Padre habla, el Hijo hace y el Espíritu hace presente la presencia de Dios en la creación. Ahí está la Trinidad en el Génesis. Por medio de Juan vemos que Jesús es el medio por el cual Dios hizo todas las cosas. El Padre habla y el Hijo hace. Colosenses nos dice exactamente lo mismo. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él, de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa esto? Que nos están despejando cualquier idea que nos haga creer que Jesús es un ángel, que Jesús es creado, que Jesús comenzó a existir. Nada comenzó a existir sin Él. Él fue el creador de todas las cosas. Algunas de estas, como testigos de Jehová, mormones y adventistas, creen que o Jesús es un ángel, o Jesús comenzó a existir, o Jesús llegó a ser un Dios. Juan y Pablo nos dicen mentira. Jesús fue el que creó a los ángeles. Jesús fue el que creó lo que vemos y lo que no vemos, principados y potestades. Él está encima. Un ángel no puede crear nada. Ni un ángel bueno ni un ángel malo. Satanás, por mucho poder que pudiese llegar a tener, él no puede crear nada. Él es una criatura. ¿Y quién lo creó? Jesús. De manera que está sometido bajo sus pies. Amén. Él es el sustentador de toda la vida. Amén. Qué bonito la imagen que nos presenta Juan al ver que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu en el Génesis. Amén. Versículo 4. La palabra, Jesús, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Juan sigue manteniéndose en el Génesis. No nos saca del Génesis Juan. Vemos por el versículo 3 que Él creó todas las cosas. La luz, las estrellas, las criaturas, ¿sí? Pero aquí nos dice que Él le dio vida a todo lo creado. No solo creó, sino que le dio vida, ¿sí? La palabra vida es interesante de analizar. ¿Por qué? Porque hay dos palabras en el griego que significan vida. Bio, de ahí viene el término biología, ¿sí? Que es vida, como funcionamiento del cuerpo humano, las plantas, la vida biológica. Y la otra palabra, que es la que ocupa Juan, es zoe, que significa vida espiritual, ¿sí? Una vida más allá, más profunda, ¿sí? Lo que nos hace conscientes, lo que nos hace ser conscientes de la vida. No solo lo que nos hace estar vivo, sino lo que nos hace estar conscientes de la vida. Lo que está haciendo Juan acá es redirigirnos hacia el Génesis. ¿Pero hacia qué parte? Cuando Dios dice que sopla aliento de vida en el hombre y ahí se vuelve un ser viviente. Juan nos está diciendo que Jesús es esa vida. Si el hombre vive, es por medio de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Que también es la misma escena que pinta Ezequiel cuando ve huesos y luego profetiza y se le pone carne, se le pone piel, pero todavía le falta más. Y viene el Espíritu y sopla vida. Esa vida es Jesús. Jesús es aquel que nos da vida, no solo biológicamente, sino de manera espiritual. Él es el que nos sostiene. Amén. Cuando dice el hombre se convirtió en un ser viviente, es Jesús el que está haciendo eso. Amén. Ahora vamos a pararnos acá, porque Juan nos está hablando de que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero piensa en este hecho. Si Juan no nos hablara de que Jesús es aquel que nos está hablando el Génesis, en el Antiguo Testamento, ¿podemos ver a Jesús sin Juan? Sí, porque Jesús mismo habla de él en el Antiguo Testamento. Él dice que Moisés
los salmos y los profetas hablan de Él. Que toda la escritura, de hecho le dice a los fariseos, ustedes leen las escrituras, que ellos tenían el Antiguo Testamento solamente, porque esperan encontrar la vida eterna. Pero Jesús les dice, sin embargo no se dan cuenta que todas esas escrituras hablan de mí. Entonces sí, sin Juan podemos saber que el Antiguo Testamento habla de Jesús, porque Jesús lo dice. Pero sin el Antiguo Testamento entero, si no tuviésemos el Antiguo Testamento, podemos ver a Jesús. Juan dijo que es eterno. Eso significa que Jesús no existió cuando comenzaron a escribirse los evangelios. Él no comenzó a existir cuando María dio a luz. Jesús ha existido siempre. ¿Podemos verlo entonces en el Antiguo Testamento? Sí, definitivamente sí. Sí, definitivamente sí. Primero, tenemos imágenes de la Trinidad. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando de sí mismo en plural. ¿Sí? Eso es un indicativo. Luego, Génesis 17. Bajemos y confundamos. Dios está hablando de sí mismo de manera plural, más de uno. Si bien ninguno de estos menciona a Jesús, ya nos da detalles de que en Dios habita más de una persona. ¿Sí? Y Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios está hablando de sí mismo en plural. ¿Hay más? Sí, hay más. Hay pasajes en los que se describe a un rey distinto de Dios, pero con títulos divinos, con características divinas. Jeremías 23, 5 al 6. ¿Qué nos dice? Pues se acerca la hora, dice el Señor. Dios está hablando. Cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Recuerden que Dios está hablando. Él será un rey que gobernará con sabiduría. Hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Dios, el Señor, está hablando de un rey que recibirá el nombre el Señor. Ese Señor está con mayúsculas y se refiere a un título divino. De manera que Dios está hablando de un rey distinto a Él, que es Señor, que es gobernante, que es Dios, ¿sí? Que merece adoración. Vamos a Isaías 9:6, famosísimo, está por ahí también puesto. Dice así Isaías: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este hijo tiene títulos divinos, ¿sí? Ya tenemos dos: las imágenes de la Trinidad y a un gobernante divino que es distinto a Dios. ¿Hay más? Hay más. ¿Han escuchado la palabra o la frase en el texto, en la Biblia, el ángel de Jehová? Hay un salmo famosísimo, que el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen. Sin embargo, hay muchos pasajes que hablan del ángel de Jehová, ¿sí? En Génesis 16, 7 al 13, la historia de Agar cuando es echada, ¿sí? Cuando tiene problemas. Hay todo el conflicto entre Agar y Sara y Abraham, hay todo el conflicto. Agar llama a este ángel Señor, ¿sí? Aquí tenemos que entender algo. Los ángeles son criaturas, ¿sí? Y el término ángel no es un nombre, es su oficio. Ángel significa mensajero, no es un nombre, es un oficio. Ángel en el hebreo significa mensajero. Y es particular que cada vez que vemos un ángel, ¿qué es lo que trae? Un mensaje, ¿sí? En el Apocalipsis, Juan recibe el mensaje de Jesús a través de un ángel y Juan se postra a adorarlo. ¿Qué hace el ángel? Párate, no me adores a mí, porque somos consiervos, colaboradores, ¿sí? El único que merece adoración es Dios. Pero este ángel de Jehová recibe adoración, es llamado con títulos divinos y él no se opone, él la recibe. Veamos más. Éxodo capítulo 3, 1 al 14. ¿Quién es el que le habla a Moisés por medio de la zarza ardiente? Dios. ¿Pero saben que el texto dice el ángel de Jehová? El ángel de Jehová se le presenta a Moisés por medio de una zarza ardiente. Así comienza el relato. Y luego nos dice que ese ángel es
Dios mismo. Y ese ángel dice, yo soy, cuando Abraham le pregunta quién es el que me ha enviado, ¿verdad? Números 22, del 22 al 34, Balaam, se le aparece el ángel de Jehová, que la burra había visto al ángel y Balaam no, ¿verdad? Y Balaam, cuando se da cuenta, adora al ángel y el ángel recibe la adoración. Jueces, el ángel es llamado Señor y recibe la ofrenda. Cuando Gedeón le dice que se espere y que hace una ofrenda, estaba el ángel de Jehová. Y el ángel dice que toca y se consume en fuego y en medio del fuego se va hacia el cielo. ¿Y qué dice Gedeón? Estuve en presencia de Dios. Era el ángel de Jehová, pero ellos son conscientes de que era Dios mismo. Y Zacarías, esto es importante, Zacarías 1, del 11 al 13, dice que el ángel de Jehová es distinto de Dios. Son dos seres. Pero este ángel de Jehová es divino. ¿Quién es el ángel de Jehová? Se conoce esto como una teofanía. ¿Han escuchado esa palabra? La teofanía es una manifestación visible de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es una teofanía? Porque todos lo consideran como Dios, lo adoran como Dios y Él se presenta a sí mismo como Dios de una manera visible. Eso es una teofanía. Cuando yo visiblemente veo una manifestación de Dios. Sin embargo, es mejor descrito como una cristofanía. ¿Qué significa eso? Que es una manifestación visible de Jesús antes de ser encarnado. La gran mayoría, digo la gran mayoría por dar el beneficio a la duda, la gran mayoría de comentaristas, biblistas, teólogos, afirman que este ángel de Jehová es Jesús. ¿Sí? Es Jesús. Primero porque es el mensajero de Dios. ¿Quién es Jesús? Yo todo lo que hablo, lo hablo porque el Padre me ha enviado. Y ángel significa eso. ¿Sí? Entonces ven que sus oficios son muy similares. ¿Sí? Entonces se presenta al ángel de Jehová como una manifestación de Jesús. Es una de las más claras de Jesús. Pero hay más pasajes en los que Dios habla del gobierno de su Hijo. Salmos 45:6-7, Salmos 2:6-7, Salmos 12, Proverbios 34. Y es particular que el Salmo 45 también dice, hay una canción conocida y probablemente lo hayan escuchado mucho: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Este salmo está hablando de Jesús, es un salmo mesiánico, habla del gobierno del Hijo de Dios. Y el mismo salmo dice, eres el más precioso de los hijos de los hombres. ¿Y qué es lo que más vemos, particularmente el Evangelio de Juan? ¿Cómo se presenta a Jesús? El Hijo del Hombre. Entonces vemos que en todas estas descripciones tenemos a un Dios que habita, en el que habita más de una persona distinta de Dios que tiene títulos divinos, un mensajero divino que es distinto a Dios y un hijo que recibe títulos divinos y al cual se profetiza un gobierno perpetuo. ¿Quién calza con todas esas descripciones? Es Jesús. Juan, en los primeros versículos, aclara todo esto. Juan dice, Él es aquella persona que vemos en el Génesis cuando Dios dice hagamos. Él es aquella persona de la cual habla Dios, a quien le daría el gobierno. Él es aquel ángel de Jehová que vino a entregarnos la palabra de Dios. Él es aquel Hijo que gobernaría eternamente. Él es la palabra, el Verbo encarnado. Amén. Es muy lindo la manera en la que termina Juan. ¿Sí? Ya estamos terminando. También. Juan, el mismo Juan, en Apocalipsis, escribe esto. Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Porque esto es importante. ¿Cómo termina el versículo? Si mal no me equivoco, no lo puse, pero se los voy a leer. El versículo 5. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. La Reina Valera dice que Él es la vida y Él es la luz de los hombres. Juan
En el Apocalipsis ve la luz de Jesús, el Cordero como lumbrera. Pero no solo eso, sino que continúa, Apocalipsis 22. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Juan termina esta sección. Nosotros hacemos una sección, el Evangelio continúa harto más adelante, pero esta sección termina con Juan diciendo que Jesús es la luz, ¿sí? Ese versículo, adivinen a qué parte nos dirige. Al Génesis. Al Génesis. ¿En qué parte? Cuando Dios vio que había oscuridad. ¿Y qué hace? Luz. Y separa la luz de las tinieblas. Eso dice el Génesis, ¿verdad? Juan nos dice que Jesús es la luz. Pero el Evangelio de Juan agrega un detalle mucho más bonito, mucho más importante. ¿Cuál es ese detalle? Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, en esa porción, adivinen a qué parte nos redirige. Sí, al Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le entrega la condenación a la serpiente, le dice, la simiente de la mujer y tu simiente siempre estarán en enemistad. Siempre habrá conflicto entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven a Dios. Pero tú herirás a la simiente de la mujer con un golpe leve en el calcañar. ¿Cuál fue ese golpe? La muerte de Jesús. Pero ganará la simiente de la mujer porque te dará un golpe mortal en la cabeza. Lo que nos dice el Génesis es que esta simiente de la serpiente va a ganar. La simiente de la serpiente, dije serpiente en delante. La simiente de la mujer va a ganar. Y la simiente de la serpiente no va a prevalecer. ¿Quién va a ganar? La luz le va a ganar a las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Eso dice el Génesis y eso dice Juan aquí. La luz siempre va a vencer. La luz siempre va a destruir a las tinieblas. Amén. Qué hermoso es como Juan nos habla de Jesús. Qué hermoso es conocer a Jesús, no a la luz solamente del Evangelio, sino a la luz de toda la palabra. Cuando Jesús va caminando con los discípulos a Emaús, que los discípulos no se dieron cuenta hasta el final de toda la conversación, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús allí? ¿Saben lo que hace Jesús? Jesús dice, Lucas 24:27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. La Biblia tiene un solo hilo conductor, y ese hilo conductor es Jesús. Todas las escrituras hablan de él. Amén. Y lo que hace Juan es mostrarnos que el Antiguo Testamento habla sobre Jesús. Que aquella palabra que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, aquella palabra que creó todas las cosas, que fueron hechas por medio de Él y para Él, aquella palabra que fue la que le dio vida a los hombres, y aquella palabra que fue la luz de los hombres, cuya luz venció a la oscuridad, es Jesús. Eso es lo que nos dice Juan. Amén. ¿Conoces a Jesús? La Biblia nos manda a conocer a Jesús. Jesús no es solamente aquel hombre que vivió hace casi 2000 años atrás y murió crucificado por medio de los romanos. Jesús es Dios, es eterno. Debemos conocer al Dios que adoramos. Amén. ¿Saben qué es lo más importante en la vida? Conocer a Jesús. No hay nada más. ¿Quieren la vida eterna? La Biblia nos da la clave, la Biblia nos da la llave, el punto exacto para encontrar la vida eterna. Jesús mismo lo dijo. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a mí que me has enviado. ¿Se fijan que es importante conocer a Jesús?
Es fundamental que lo conozcamos. Y quiero terminar con Filipenses capítulo 3, verso 8. Pablo está hablando acá. Y ciertamente aún aprecio todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Estamos acostumbrados a escuchar que tomo todas las cosas por basura, ¿verdad? Pero hay un dicho muy popular que dice que la basura del rico es la riqueza del pobre, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos está diciendo que él toma todo por basura con tal de conocer a Jesús. La palabra que se ocupa acá es estiércol de perro. Todo lo que este mundo ofrece, dice Pablo, para mí es estiércol. No vale, no sirve, no hay belleza, no hay algo que se pueda disfrutar en este mundo. Todo es basura. Lo único que vale es conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso dice Pablo. Amén. Gracias a Dios porque podemos conocer a Jesús. No sirve a un Dios oculto. No sirve a un Dios que está secreto. Él dice, aquí estoy. Aquí estoy. Los cielos cuentan su gloria. Él es el que creó todas las cosas. El firmamento anuncia sus obras. Ahí está Él. ¿Y qué nos dice la Biblia? Toda la creación alaba a este Dios. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué vamos a hacer? Al conocer a este Cristo eterno, dador de vida, aquel que es la luz de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer al conocerlo? Nada más que adorarlo. Amén.